Buenas noches, estimados estudiantes. Bien, comentarles, bueno, espero que se encuentren bien. Comentarles que, bueno, con esto de que ya se viene el invierno, pues ahorita está lloviendo fuerte, la verdad, está tronando, por decirlo así. No sé por dónde ustedes viven, pero sí que, la verdad, pues hace 20 minutos que comenzó a llover bien fuerte. Bueno, esperemos que no tengamos complicaciones con respecto a la señal, ¿verdad? De que no me puedan escuchar ustedes. La verdad que sí que está cayendo, está venido fuerte la lluvia. Bien, vamos a esperar unos minutos más para ver si se integran otros estudiantes. Eh, bien, vamos a esperar a ver si se incorporan unos estudiantes más para el inicio.
Bien, bien, vamos a dar inicio. Todavía me faltan, con respecto a las actividades que ustedes han entregado, me faltan todavía algunas tareas algunas actividades, algunas de sus tareas de la tarea número 1 que me faltan por revisar, ¿sí? Pero en general, el promedio de las estadísticas anda por la nota 8, ¿verdad? Así que estamos bien. También la parte de la estadística del examen se las pude, digamos, compartir en el grupo de WhatsApp y eh, eh, esperé subir las notas de la tarea 1 a más tardar el domingo, ya que tengo que hacer una pequeña corrección de un, de una, eh, de una, de un porcentaje de lo que está en la rúbrica, que hay un pequeño error de lo que es, digamos, el porcentaje, que sería el 100%, y, y, y está plasmado como el 99%, ¿verdad? Entonces ahí hay una centésima que les quiero sumar en sus actividades, ¿sí? Esa tengo que hacer esas pequeñas correcciones, pero decirles de que el promedio anda como el 8.1 por ahí así, ¿sí? Así que la mayoría han salido bien. Ustedes que han estado, digamos, realmente activos en lo que es esta asignatura, eh, en el grupo somos bastantes, eh, que tengo a cargo, pero realmente son los que están activos, son realmente eh, 10 a 11, ¿verdad? Esperaría, digamos, bueno, hasta estas alturas ya pasó el primer examen. Eh, bien, ¿cuáles son las actividades próximas? ¿Sí? Las actividades próximas viene lo que es la tarea número 3, creo que es el miércoles, ¿sí? No exactamente ese día se va a publicar. Si ustedes han observado, por ejemplo, la tarea número 2 se desfasó unos 2 o 3 días, ¿verdad? De la publicación, ¿sí? Entonces es bien importante hacer énfasis en la programación y esas programaciones están en las orientaciones académicas. Eso es bien importante que ustedes verifiquen que estén, digamos, atentos a lo que es eh, las tutorías de repaso, las tutorías. Por ejemplo, este sábado tenemos la tutoría número 4. eh, entonces es bien importante las orientaciones académicas, siempre eso es bien importante y verificar, ¿verdad? Por ejemplo, siempre es bien importante y se los hice mencionar al inicio, ¿verdad? Eh, tengo como unos 3 estudiantes que hace 2 semanas entraron en la tercera fase, pero no los veo, digamos, ahorita en la tutoría de repaso y eso es bien importante, ¿verdad? Siempre les he dicho que siempre tenemos que estar revisando lo que es las orientaciones académicas, ¿verdad? Que nos orientan cómo es el proceso del ciclo, ¿sí? En lo que tenemos que estar, digamos, pendientes de cada actividad, ¿sí? Por ejemplo, siempre, por cualquier caso que por X o Y motivos no pueda dar una tutoría, siempre trataré de avisarle, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta
que hay un porcentaje, creo que esta orientaciones académicas no la tiene, pero siempre hay un porcentaje donde con respecto a los exámenes, si pasan, digamos, mayor el porcentaje más del 52%, algo así, no estoy muy seguro, ya no se repite el examen. Si la dejan más del 50%, entonces se repite el examen. Algo así está estipulado según los artículos, ¿verdad? Entonces, siempre es bien importante tener en cuenta las actividades próximas que se tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, ustedes ya saben más o menos cuándo o qué días se puede, algunos días que se puedan desfasar. ¿Sí? Ok. Parece que en estas orientaciones académicas no estaban, ¿verdad? No está, quiero ver. Ok, este es en la parte, ok, así está. Sí, esto es bien importante para que ustedes sepan, se los recalco para que ustedes sepan cuándo. Por eso se publica lo que es las estadísticas de los exámenes que sean los resultados que se han obtenido del, por ejemplo, de los exámenes, ¿sí? ¿Cuándo pueden hacer examen diferido? Por ejemplo, acá está, ¿verdad? Cuando una prueba sumatoria ordinaria resultante reprobada entre el 51 en el intervalo del 51% al 60%, el estudiante tendrá derecho a solicitar la petición de la prueba al coordinador dentro del plazo de 3 días hábiles. Eso es bien importante. Por eso que les hacía mencionar yo en el grupo de WhatsApp de que según la estadística, la mayoría pasó, digamos, la mayoría, pero no del grupo, sino que de todas las sedes, de todo lo que es las sedes a nivel nacional, se saca el promedio, ¿sí? Entonces, eso es bien importante cuando ustedes tienen el derecho de solicitar el examen repetido. Y este examen repetido, ¿cuándo se hace? Este examen repetido se hace junto con el examen diferido, ¿sí? Siempre se puede decir que es el mismo, ¿verdad? Pero en este caso ya tanto el examen repetido como el examen diferido es el mismo y tienen la posibilidad de hacerlo todos. En cambio, cuando pasan, por ejemplo, aprobados más del 51%, eh, solo tienen derecho a los que han solicitado el examen diferido. Por ejemplo, veamos acá, creo que Stephanie parece que fue la que, Stephanie o Catherine, no me recuerdo, que solicitó el diferido, ¿verdad? Entonces, esa es bien importante hacer esas aclaraciones para que ustedes tengan en cuenta. Y esto también siempre se da en los exámenes, ¿sí? Por ejemplo, ya se hizo el examen ordinario uno y eh, la misma forma, digamos, es, digamos, los requisitos, si hay reprobados, cuáles son los requisitos, si tienen posibilidad de volver, digamos, en este caso a someterse al examen repetido, que es el mismo diferido, ¿sí? Entonces, aclarar eso es bien importante. Otra de las cosas bien importantes es aclarar, eh, eh, en este caso 6 no se difieren tareas por ningún motivo. Esto ha sido un poco, digamos, accesible, ¿sí? Algunos estudiantes que no pudieron entregar la tarea, ya sea por X o Y motivos, se las he aceptado, pero tiene que haber una justificación, ¿verdad? Siempre tiene que haber una justificación porque realmente no entregó la tarea, ¿sí? Entonces eso es bien importante. Yo sé que siempre trato de ser, digamos,
comprensibles en ese aspecto, ya que yo sé que muchos de ustedes trabajan, ¿verdad? Entonces, a veces se les acumula, tienen poco tiempo, digamos, eh, para poder a veces realizar las actividades. Hay veces no es porque ustedes no quieran, sino porque a veces no pueden, ¿verdad? Hay veces está la familia, están otras cosas eh, que tienen que atender, ¿verdad? Entonces a veces se complica. Entonces por ese lado siempre trato de ser comprensible, ¿verdad? Ha pasado con algunos estudiantes que me han tirado un poquito retrasadas las tareas, pero digamos, algunos les he dicho que solamente eh, no va a equivaler al 100%, sino que al 80%, equivale a 8, ¿verdad? Pero si ustedes tienen una justificación realmente, ¿sí? Con anexos de que realmente tuvieron problemas, entonces eh, eso es bien importante. Lo otro, si difiere un día, no, ¿cómo les puedo decir? Difiere un día lo que ustedes hacen si no pueden enviar la tarea. Más por ejemplo hoy en invierno que a veces hay problemas con la señal que cuesta para que se suba la tarea, traten de mandármelo, si es posible en la madrugada, eh, a mi correo institucional. De ahí yo lo voy a tomar en cuenta. Ahí sí no va a haber problema en, digamos, a la hora de calificar, digamos, no bajarle nota porque siempre tenemos esas complicaciones con respecto a que tenemos problemas con la señal, hay veces con la computadora, entonces por eso tenemos que ser, digamos, comprensibles. Bien, pero si pasan varios días, entonces ahí sí se complica bastante, sí, se complica bastante porque puede, digamos, ya no puede ser ni el 80 ni el 60, no puede ser un 40%, ¿verdad? Según se desfasen los días, ¿sí? Entonces, y lo otro, no sé si quedamos claros con esto, ¿sí? Bien. Y lo otro también que es bien importante son cuando tenemos las tutorías de repaso, ¿sí? Que en este caso, la tutoría acá corresponde, tutoría de repaso miércoles 4 de mayo de 7 a 8 p.m., ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta las fechas, ¿verdad? Sí, para que, digamos, ustedes tengan una idea cuándo tocan las tutorías de repaso y cuándo no hay, en qué semana. En semanas de exámenes, en periodo de exámenes, no hay tutorías de repaso ni tutoría ordinaria, ¿sí? Entonces, las tutorías siempre son de 7 a 8 p.m., como aparece acá, pero yo les hice mencionar, si ustedes recuerdan, en una tutoría que tuvimos, que me chocaba, entonces veía yo más factible cambiar, digamos, las tutorías de repaso de 8 a 9 p.m., ¿sí? Entonces, ¿por qué les hago mención también de las actividades que tenemos a continuación, lo que es, digamos, en esta semana, que es la tutoría número 4 y la publicación de la tarea número 3 que está para el miércoles 11 de mayo, ¿sí? Entonces, si se publica el jueves, no hay ningún problema, se puede, digamos, un día, se puede, digamos, pero hay que estar, digamos, atentos a lo que es eh, a lo que es los horarios de cuándo se va a entregar la tarea, viernes 20 de mayo hasta las 11:55 p.m. se va a entregar la tarea número 3, ¿sí? Entonces, esa es la última tarea, de ahí queda lo que es el ensayo académico. Arriba les explica de las orientaciones académicas, pero cualquier indicación trae, digamos, se les va, digamos, siempre hay una consigna, ¿sí? Donde les explican qué es lo que se tiene que hacer.
¿sí? Entonces eso es bien importante. Acá ustedes se dan cuenta cuándo van a tener las tutorías de repaso, cuándo van a tener las tutorías ordinarias. Y por eso algunos que han entrado en la tercera fase eh, tienen que tenerlo en cuenta esto, ¿verdad? Bien, no sé si tenemos alguna pregunta o todos estamos bien. Ok, vamos a ver cuántos sabemos conectados. Ok, 3, 6. Bueno, realmente, como les digo, los que me han estado entregando actividades normalmente son 10 a 11, ¿verdad? Los que han estado activos. Ok, gracias, Catherine. Sí, lo realmente quiero ver, sí, que hay dos estudiantes que entraron en tercera fase que no están. Dos o tres son los que no están. Sí, por eso es mencionarles. Pero igual, ¿verdad? Ustedes en el grupo también, gracias por los que digamos que tienen algunas dudas o digamos ustedes, algunos compañeros han respondido y eso es lo importante, ¿verdad? Que nos podamos ayudar. eh, eso es bien importante, ¿sí? Bien, ok, ok, de mi parte todo claro, perfecto. Vamos a, ok, ok, perfecto, perfecto, Noemi. Bien, bien, entonces en este caso vamos a entrar un poco de lleno, no, como les digo, en este caso vamos a ver, perdón, que gracias a Dios se calmó la lluvia, sí, pero está tronando, ¿verdad? Bien, bien, entonces vamos con la tutoría de repaso número 4, como les he dicho, siempre va a ser las tutorías de repaso, se dan una semana antes de la tutoría ordinaria. ¿Sí? De la tutoría ordinaria 4 el miércoles antes de ese sábado tenemos una tutoría de repaso. Así es la dinámica que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, bien, eh, vamos a ver una de las cosas, vamos a ver en este caso lo que es el tema, lo que es el 4.1, una perspectiva educativa en la sociedad del conocimiento. ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo está, cómo tenemos en la actualidad lo que es la educación? Cómo se, cómo se visualiza? ¿Cómo se está dando? ¿Qué cambios se están dando en la educación? ¿Qué perspectivas educativas en la sociedad del conocimiento? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, digamos, en este caso, perdón, vamos a ver en lo que es la agenda, lo que es la educación, vamos a ver contexto y estado actual de la educación, problemas que enfrentan la educación, retos hacia una educación para el futuro. ¿Sí? Entonces lo vamos a enfocar más que todo en lo que es en la educación, cómo estamos, cómo se da en diferentes países, cómo se ha dado en diferentes países, que hay si hay una equidad o si hay, digamos, oportunidades para todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos en la perspectiva de lo que es la educación, ¿sí? Bueno, los objetivos, en este caso, identificar los desafíos que la sociedad del conocimiento le plantea a lo que es a la educación. Y para esto vamos a tener algunos
algunos autores que cómo visualizan lo que es la educación. Por ejemplo, tenemos en este caso a eh, Ángel Hernández señala que se debe de entender, ¿qué se debe entender por educación? ¿Sí? ¿Qué es un factor? La educación es el proceso mediante el cual se ejerce una determinada influencia sobre la nueva generación. Mediante la nueva generación, ¿verdad? Recuerden que siempre lo que es, todo va cambiando, ¿sí? Todo va cambiando. Entonces tenemos este proceso mediante el cual se ejerce una determinada influencia sobre la nueva generación con el propósito consciente o no de inculcarles una serie de normas, valores, comportamientos que permiten realizar los roles sociales para los cuales han sido formados individual y colectivamente. Pero, ¿qué podemos decir en nuestra actualidad con respecto a lo que es en la educación? ¿Cómo estamos en la educación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son, digamos, en nuestro caso, tenemos el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que está haciendo realmente a largo, a corto plazo para poder, digamos, desarrollar todas estas, cómo se debe, digamos, tener una educación de calidad, ¿sí? Digamos, hay que ser realistas. El tema de la educación es complejo, ¿sí? Es complejo. Porque hay muchas, digamos, rupturas. Por ejemplo, hay veces se dan los casos de llegar el momento de que muchos estudiantes no se salen de la escuela, otros hay veces que los padres, como ellos no estudiaron, entonces les da igual que los hijos no estudien, entonces es obligación de que los padres pongan a sus hijos a estudiar, pero en la realidad no se ve. Entonces, tenemos ¿cómo les podría decir? Tenemos una desigualdad y lo estamos viendo en lo que es respecto a la forma como, cómo tienen que poner, digamos, en este caso, las partes de lo que es la educación que viene por parte del hogar, pero si el hogar no está educado, entonces hay muchos, digamos, no quiere decir que necesariamente, no, ¿verdad? Pero sí, hay veces incide. Entonces es bien importante inculcarle una serie de normas, valores y comportamientos que permitan realizar los roles sociales para los cuales han sido formados, ¿sí? Por lo tanto, la educación cumple importantes funciones dentro de la sociedad. Conservar la cultura de grupo por medio de su transmisión de generación en generación. Integrar y diferenciar a los individuos como parte de un entorno social. Ofrecer a la economía el recurso humano calificado para impulsar la producción. Realmente se está, digamos, formando profesionales de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Si vemos por parte del Ministerio de Educación, lo que es que ustedes, eh, que hemos hablado de las computadoras, ese es algo importante, ya que es una herramienta que sirve para poder informarnos, para poder, digamos, construir conocimientos, pero hay una desigualdad en lo que es en los países desarrollados y los países subdesarrollados, donde no tenemos las oportunidades
que otros países tienen, ¿sí? Entonces, hay las cosas, digamos, todo va cambiando según las necesidades de lo que es la sociedad, ¿sí? También la educación se puede decir que la educación es un proceso permanente y dinámico que brinda al individuo herramientas para su realización personal y que a la vez busca el perfeccionamiento de este y la inserción consciente de la persona en un mundo social al que pertenece. Eh, vemos en la realidad con esto para que un país salga de desarrollo, la educación es primordial, ¿sí? Pero tiene que haber cuando tenemos que tener oportunidades y que hayan, eh, que hayan responsabilidades por parte de los padres de llevar a sus hijos a la escuela, pero también hay otros factores. Por eso les decía al inicio de otros factores en el sentido de la economía, la desintegración familiar. Hay muchos factores que realmente perjudican a lo que es a la realización personal, ¿sí? Pero también siempre es bien importante buscar, digamos, eh, eh, siempre es bueno, digamos, buscar, digamos, por poner de nuestra parte para poder, digamos, eh, sobresalir y poder, digamos, terminar una carrera, aparte de las dificultades que se tengan, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve muchas dificultades a la hora de enfrentarme lo que es a una universidad, estudiar, pero siempre traté de ser perseverante, tener, digamos, sacrificio, sacrificarse, ¿sí? Y esto es bien importante también, tener la mente ocupada. Siento yo que eso es bien importante para poder, digamos, eh, pensar, digamos, cosas que al final perjudican a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la actualidad tenemos la delincuencia que de alguna manera es es un factor, digamos, donde perjudica, digamos, a lo que es el desarrollo de lo que es, lo que es al desarrollo, ¿verdad? Permítame que un estudiante quiera. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, entonces hay muchas necesidades, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos el plan, creo que era el plan Torgos, ¿sí? Si no me recuerdo, el plan Torgos tiene ese plan. Está interesante. También esperemos que se cumplan todas ese plan, digamos, en lo que es en los 5 años de gobierno y que se le pueda dar continuidad también, ¿verdad? Y ella habla de las herramientas de la tecnología, que es algo importante para poder, digamos, eh, las innovaciones tecnológicas, podernos ayudar, digamos, a la hora del desarrollo de lo que es el desarrollo del ser humano, ¿sí?
¿Para qué? Formarlos en un sentido de enfrentar, digamos, de estar preparado a una sociedad, pero, ¿sí? Pero también prepararlos para poder, digamos, eh, solucionar o buscar soluciones de los problemas que se enfrenta, ¿sí? Cada ser humano. Eso es bien importante también. También tenemos lo que es Hernani Lampert. Aunque la ciencia y la tecnología y la informática han favorecido el desarrollo de una parte de la población mundial, para otro porcentaje importante las condiciones básicas de vida se han deteriorado. ¿Y esto por qué? Porque la economía no es, hay un declive para países desarrollados como para países subdesarrollados, ¿sí? No tenemos las mismas oportunidades que tiene un país desarrollado a las mismas oportunidades que tiene un país subdesarrollado. Pero en parte, digamos, va, hay una gran parte que sí se favorece, ¿sí? Por eso les digo, la tecnología y la información es bien importante, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta cómo estamos, cuáles son las oportunidades que se tienen, cuáles son, digamos, si poder optar por por ejemplo, por conseguir comprar una computadora, todo lo necesario para que el, eh, el, el- el niño o niña se puedan, digamos, formar profesionalmente, ¿sí? Entonces, también hemos ingresado, dice Inés Aguerrondo, en 1999, señala que hemos ingresado a la era del conocimiento, lo que implica la construcción de una forma social donde sea un bien disponible para todos, ¿sí? Entonces, la educación es importantísimo en el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Y que más acompañado de ahora de de la tecnología que ayudan a lo que es en el desarrollo del desarrollo de nuevos conocimientos eh, para hacer, para formar una sociedad, eh, para formar, digamos, una sociedad buena y justa. Entonces, como les digo, cómo estamos en lo que es el estado actual de la educación, en lo que es en El Salvador. Hay veces digamos, eh, discriminación de género, ¿sí? Eh, hay muchas cosas que se tienen que corregir. ¿Para qué? Para obtener una educación de calidad, ¿sí? Y eso no implica por los estudiantes, también por los docentes, ¿verdad? Recuerdan cómo hemos venido con esto desde la pandemia, cuando se veía que la tecnología ahí estaba, pero como no era necesidad, había en las clases presenciales, viene la pandemia y forzosamente muchos docentes les tocó, digamos, aprender de alguna manera lo que es a utilizar, digamos, la aula virtual, poder manejar la computadora, ¿verdad? Entonces, siempre los cambios se dan a base de la necesidad que tiene la sociedad, ¿sí? Y eso lo hemos ido hablando en las unidades anteriores. La necesidad es bien importante, ¿sí? De las necesidades surgen lo que es la tecnología. A lo largo de la historia de la humanidad han existido fenómenos que han cambiado las perspectivas de la sociedad y del mundo del ser humano, provocando rupturas de paradigma en un cambio científico y tecnológico. Los cambios paradigma vienen,
según las necesidades de una sociedad, ¿sí? Y ya vamos a ver, digamos, quizás vamos a ver los paradigmas. Entonces, en el conocimiento mundial, esto también ha tenido un efecto directo en la educación, ¿sí? Entonces, no sabemos cómo, por eso se menciona muchas veces, hay veces que, como les digo, es relativo, es decir, va cambiando lo que es eh, eh, de repente surge un cambio en lo que es en los paradigmas, eh, en lo que es el cambio científico y tecnológico a las necesidades de lo que es la sociedad. Entonces, eh, una forma para poder, digamos, digamos, tener una buena educación y ser, digamos, un, tener una visión hacia dónde vamos, hacer evaluaciones, hacer un diagnóstico en los centros educativos, qué es lo que está fallando, qué es lo que la sociedad necesita. Entonces ahí podemos observar qué rumbo se pueden tomar, ya que hay veces la educación queda desfasada tradicionalmente, como se da, a la, a lo que necesita, a lo que realmente necesita lo que es la sociedad. Entonces, pero como les digo, la educación es bien importante para el desarrollo del país, ¿sí? De X o Y forma es bien importante. Sin embargo, Lamper dice que, por ejemplo, la globalización ha implicado reformas en la educación a nivel mundial. Sin embargo, Lapter en 2003 señala que este ha sido un proceso desigual que ha traído consigo divisiones, marginación tanto en países industrializados como en los países subdesarrollados. Como les digo, no hay un proceso desigual para los países industrializados o los países desarrollados o en este caso los países subdesarrollados, ¿sí? Pero entonces hay una división, hay una marginación, porque no todos tenemos a esa oportunidad, porque hay países que están bien económicamente y otros países que están mal económicamente. También hay que destacar que cuánto es lo que invierte el Estado en lo que es en la educación. También eso es bien importante. Yo siento que lo que es el gobierno siempre tiene que apostarle a la educación. Eso es lo mejor que le puede pasar. Darle todas darle todas las herramientas eh, para que el estudiante aprenda de la mejor manera con diferentes metodologías de, eh, de enseñanza para los estudiantes, eh, pero también hay que ver otros puntos, ¿verdad? Como les digo, siempre es bueno verlo desde un punto sistemático, las partes que conforman lo que es la sociedad cultural, económica, lo que es la educación, cuáles son las partes psicológicamente, emocionalmente, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Porque cada persona, digamos, comprendemos un tema de diferente, o otros la comprenden más fácilmente, o otros les cuesta más, ¿sí? Entonces, es bien importante, había no sé si ya murió, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es bien importante el docente, ya que cuando ustedes se preparen o ya tienen experiencia, eh, cada estudiante es un mundo donde hay que ver, hay que entrar en lo que él siente, necesita y poder acompañarlo a, eh, guiarlo, porque a veces hay muchas dificultades para lo que es el desarrollo para digamos, el aprendizaje en lo que es en educación.
Entonces, es un trabajo, digamos, complejo, pero es bien importante hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque ya sea algunos estudiantes tienen algunas enfermedades, no van al nivel que otros estudiantes, entonces, ¿cómo preparar esos materiales, digamos, que podamos incluir lo que es la tecnología para que ese niño o niña aprenda de la mejor forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Qué, qué es lo que el Estado está haciendo en educación? ¿Qué es lo que a qué es lo que le está apostando? ¿Sí? Ustedes, cuando salgan y entren, digamos, obtengan una plaza, se van a dar cuenta de lo complejo de que es que cada estudiante es un mundo, pero tenemos que interrelacionarlos con ellos, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, entonces también tenemos la escuela ha sido la encargada de brindar a todas las personas sin distinción de ningún tipo el conocimiento y valor necesario para participar de una sociedad competitiva y solidaria. Tenemos las mismas oportunidades en nuestra realidad. No, no tenemos las mismas oportunidades. Se menciona, teóricamente se observa bonito, eh, pero en realidad no, ¿verdad? Pero sí se está avanzando, ¿sí? Lo que sí he mencionado yo, que el gobierno tiene que implementarle más recursos a lo que es a la educación, ¿sí? Por ejemplo, si, por ejemplo, esto de la delincuencia, sí está, o sea, está bien, digamos, poderlo decir, poderlo decir así con lo que está haciendo con la delincuencia, pero también hay que buscar digamos, eh, la otra parte, ¿sí? Que es educar a los de la nueva generación, ¿verdad? Porque si no, de nada sirve, digamos, arrestar a lo que es a los, a lo que es la delincuencia, lo que es las personas que andan en malos pasos, pero en 10 años, si no se educa, en 10 años aproximadamente vamos a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces son muchas áreas las que se tienen las que tienen que ver y la educación es lo más importante, ¿sí? Bien, eh, también tenemos Aguerrondo indica, en este caso Inés Aguerrondo, indica que es importante rasgo de la nueva era de la humanidad ha sido la importancia y el avance que ha adquirido en el saber tecnológico. Por eso les digo yo, es bien importante el avance que ha adquirido el saber tecnológico. Por ello, la información y el conocimiento son considerados recursos económicos estratégicos y agentes básicos de transformación social. Entonces, si nosotros podemos verificar, la tecnología ha sido, digamos, nos proporciona, digamos, nos proporciona eh, mucha información donde nosotros podemos aprender, analizar, hacer una crítica constructiva, que eso es bien importante, ¿sí? Entonces, necesitamos un país que, que vaya, que esté desarrollado, ¿sí? Pero lo podemos hacer a través de lo que es la educación, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, Levis en el 2004 indica, Diego Levis, si existe una brecha entre los países pobres y los países económicamente avanzados. Eso es lo que les decía yo.
una brecha entre los países pobres y los países económicamente avanzados. ¿Qué hace la educación? Lo que avanzado, que hace que la educación sea distinta en estos. Por ello se ha hablado durante años de una educación de primer mundo y otra tercermundista, ¿verdad? Ya hemos escuchado mencionar eso. Entonces la economía tiene mucho que ver, ¿sí? En lo que es en los países desarrollados como los países subdesarrollados. Ante este panorama mundial, la educación se presenta como la opción más viable para que los países menos desarrollados superen las condiciones de pobreza y miseria, tanto económica como cultural, y elevar el nivel personal y social de la población. Como les dije, un país, hay muchos factores, hay muchos subsistemas que tienen que ir de la mano para poder, digamos, eh, en busca del desarrollo de una sociedad, ¿sí? Entonces, buscar algunos subsistemas pueden estar funcionando, pero otros están fallando y eso hace que el objetivo de desarrollo de una sociedad no se vea, hay veces ni al 50%, ni al 60%, mucho menos al 100%. Entonces, el gobierno tiene que priorizar en qué, de todos, tanto cultural, políticamente, la educación, en todo tiene que ver qué es lo que se está fallando y qué es lo que hay que, cómo hacer que ese subsistema cambie para que vayan de la mano para un desarrollo. La Organización de Iberoamericanos para la Educación, la ciencia, en este caso la cultura, ¿sí? Abreviado OEI, en el 2010 señala que en la educación, tanto en primaria como en secundaria, a nivel iberoamericano, existen problemas de rezago, deserción. ¿Qué decimos por, en este caso, la deserción escolar? ¿Sí? Acceso a diferencia de género. Todavía hay discriminalidad de género. Y eso está, digamos, es el acceso a la diferencia de género. Siempre se está dando esa como discriminación de género, más que todo a la parte, digamos, femenino, ¿sí? Femenina, perdón. En este caso, siempre en los centros escolares hay veces no, no se enseña una equidad de género, ¿sí? También el aspecto del rezago, también que es una disyuntiva que se refiere a una condición de atraso en la que se encuentran las personas que no tienen un nivel educativo. Calidad, nos falta calidad educativo, ¿sí? Según el ranking ahorita de las evaluaciones de lo que es las universidades, la Universidad de El Salvador está en la número 1, ¿sí? No, solo observé, digamos, creo ver, hace unos días observé de que la universidad está en el primer lugar de las universidades, en segundo lugar está la Universidad Pedagógica, en tercer lugar está la UCA, pero no sé qué parámetros, ¿verdad? Hay que visualizar cuáles son los parámetros para sacar, digamos, qué evaluaciones se tomaron para determinar, digamos, cómo están, digamos, en el estudio que la Universidad de El Salvador se encuentra en primer lugar, ¿sí? Pero en lo que es hablando generalmente sí existen muchos problemas, ¿verdad? Por ejemplo,
Por ejemplo, está la ley Lepina, que esa ley Lepina es bien importante conocerla, ver los artículos, ¿verdad? Todos esos artículos de la ley Lepina es bien importante, que hay veces eh, uno como docente a veces los desconoce, pero son bien importantes a la hora de resolver cualquier solución que se pueda dar, digamos, en un centro educativo, ¿sí? Por ejemplo, tiene que haber una equidad de género y eso lo dice la ley Lepida, ¿sí? Oportunidad para todos, ¿sí? Aunque nosotros sabemos que en la realidad no se cumple, ¿verdad? Pero hay veces es bien importante conocerlo, ¿sí? Eh, entonces, la OEI también destaca como muy preocupante los problemas de acceso a la educación para las minorías étnicas y culturales. Es decir, tenemos problemas al acceso a la educación, ¿sí? Vemos en la realidad cómo muchos estudiantes, realmente lo que realmente sucede en las zonas rurales, muchos niños dejan de asistir a lo que es en la educación. eh, por eso les digo yo, por una parte, por medio de los padres, ¿verdad? Que a veces que no estudian, entonces dicen, bueno, ¿para qué mi hijo va a estudiar? ¿Para qué va a estudiar? Otros que muchas madres con hijos se van emigrando a Estados Unidos, ¿sí? Porque hay necesidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que económicamente no estamos bien. Y en este caso, los problemas de acceso a la educación para las minorías, en este caso étnicas, que se refiere a un grupo de personas que comparten una cultura, ¿sí? También, ¿verdad? Hay muchas problemáticas, muchos problemas en lo que es el acceso a la educación para este grupo de personas. Entonces, como les digo, al final no tenemos las mismas oportunidades. Por ejemplo, si yo les comentara el sacrificio que tuve para poder, sacar la carrera, créanme que no ha sido fácil. Bueno, en mi caso no ha sido fácil, como en otros casos no ha sido fácil, ¿sí? Algunos han sido peor que en mi caso, ¿verdad? Para poder sacar una carrera. Pero siempre es bien importante ser perseverante, tener, sacrificio para poder, sacar una carrera. ¿Sí? Yo por eso los admiro a muchos que estudiantes que trabajan y estudian. Realmente los admiro el esfuerzo que hacen para poder, obtener una carrera, ¿sí? Siempre, en este caso, Inés Aguerrondo en 1999 menciona que los docentes de hoy no están preparados para educar para el futuro porque fueron formados para ello, por lo que se requiere de un esfuerzo de capacitación masiva y de una reestructuración de la carrera docente. También se menciona en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, muchos docentes, yo les mencionaba que, bueno, en mi caso, cuando yo estudié, gracias a Dios ya se podía, no tuve una computadora de temprana edad, pero gracias a Dios fui parte de esta era de lo que es esta era de la tecnología con respecto a la computadora y con respecto a los dispositivos, pero que sí, muchos docentes que imparten clase, como les decía anteriormente, no, no estaban preparados con esto de la pandemia que les mencioné. Pero en este caso el gobierno hizo algo importante
capacitar a estos docentes. A veces al director le tocó que eh, eh, capacitarse también, ¿verdad? Porque como menciona el determinismo, ahí puede estar la tecnología, pero si no hay ninguna necesidad de utilizar esa tecnología, no se utiliza. Pero la pandemia hizo que la tecnología se utilizara. Entonces tuvieron que haber capacitaciones masivas y eso no quiere decir de que uno como docente, y yo les he dicho anteriormente, uno tiene que aprender, uno muere aprendiendo. ¿Por qué? Porque van a venir nuevas reformas y uno tiene que adaptarse a esas nuevas reformas, tratar de, de integrarse a esta nueva forma. ¿Sí? Entonces, por eso se dieron esas capacitaciones para poder, digamos, de alguna manera no parar lo que es la educación. ¿Sí? Por eso les digo, esto del tema de la educación es complejo. ¿Sí? También la OIE, la Organización de Estados Americanos, nos dice que la educación tendrá que ser la gran prioridad en el futuro. Necesitamos aprender solos, aprender con quien nos rodea, con otros países y con culturas diferentes. Si queremos mantener la escuela, es necesario agitar y revolucionar casi todo. Contenidos, métodos, edificios, espacios, sobre todo la visión de la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Para poder, por eso les digo, es bien importante hacer diagnóstico. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en algún tema, en un centro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambios se necesitan? Eso es bien importante, hacer un diagnóstico para poder revolucionar, para hacer ciertos cambios con el objetivo de mejorar la educación, ¿sí? Entre los retos que tenemos, la educación para el futuro están el aumento de la retención, digamos, eh, retener el aumento, que muchos estudiantes se salen, ¿verdad? De lo que es de los centros educativos, ya sea por X o Y motivo, ¿verdad? Mejorar la educación preescolar. Esto también es bien importante. También importante educar a los padres, ¿sí? Eso es bien importante también, aparte de la educación preescolar, también es bien importante hacer capacitaciones con los padres. ¿Para qué? Para poderlos educar, porque en muchas ocasiones muchos padres que, eh, por ejemplo, han estudiado hasta segundo grado y unos que ni han estudiado, ¿sí? Algunos hasta sexto grado, pero y es bien importante, digamos, hacer ¿cómo les puedo decir? Desarrollar esos programas, de tener esos programas y desarrollarlo con lo que es los padres de familia, que a veces son la primera educación que reciben los hijos, que es en la familia. Universalización de la educación primaria también es importante, plantear profundas transformaciones y nuevas estrategias de pensar y de hacer las cosas. Integrar la educación con la política, cultura, economía, ciudadanía, política educativa y política social. Tenemos que integrar la educación con estas funciones. ¿Para qué? Para tener una mejor sociedad. Bien, entonces, bueno, nos faltaron algunos detalles, pero, por ejemplo, acá de la misma, eh, el tercer punto, ¿sí? Que utilice todo el potencial de las nuevas tecnologías, ¿sí? Ese es el camino, digamos, como ustedes, que, eh, digamos, como una de las partes que se debe buscar en el desarrollo y consolidación de una educación con estas características, ¿sí?
que utilice todo el potencial de las nuevas tecnologías, que no se limiten a clases sociales y que potencien el pensamiento crítico, creativo y solidario. Bien, entonces, eh, lo último, integrar en su proceso formal elementos que permitan la incorporación y usos adecuados de los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. ¿Sí? Eso tenemos como retos hacia una educación para el futuro. Y el gobierno tiene lo que les mencionaba, el plan Torogos. Ya lo he estudiado, está bien importante. Esperemos que se cumpla todo lo que se menciona para, digamos, en lo que es, digamos, este gobierno, ¿sí? Ya sea a corto o largo plazo, ¿sí? Bien, entonces, lo vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo. Ya me pasé unos varios minutos, pero en sí la forma, digamos, que cuántas necesidades, cuántos problemas se tienen lo que es en la educación, ¿verdad? Cuántos problemas tenemos que mejorar para tener un mejor desarrollo en nuestro país, que ese es el objetivo primordial. Y qué más utilizando lo que son estas herramientas tecnológicas. Entonces, nos vemos el sábado de 10 a 12 del mediodía con la tutoría número 4 de informática y sociedad. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Gracias a Dios, se calmó la lluvia. Estaba un poco preocupado porque a veces tenemos problemas, ¿verdad? Hay veces hay veces no, hay veces algún estudiante que tiene problemas con la señal, o hay veces mi persona, ¿verdad? Pero es bien importante, digamos, en este caso ser comprensibles, ¿sí? Y seguir adelante. Si algunas cosas no se hacen bien, pero siempre hay que buscar ir adelante, hacia adelante, hasta buscar, digamos, eh, lo mejor para nuestro país. Una igualdad de oportunidades en todos los aspectos, tanto cultural, política, económicamente. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Feliz noche a todos. Nos vemos el sábado. Buenas noches, Catherine.